¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bienvenidos a Oh My Games, el programa en el que os vamos a contar cosas aterradoras pero interesantes como videojuegos, historia y curiosidades. En el programa de hoy vamos a pasar un poquito de miedo porque vamos a hablar del género de terror. Por lo general este tipo de títulos solamente son aptos para los más valientes, y es que hay algunos jugadores que disfrutan de este tipo de títulos porque su cuerpo genera una descarga de adrenalina que puede llegar a ser adictiva. El terror en los juegos lo podemos encontrar en varias formas: historia, ambientación, banda sonora o incluso el típico susto con monstruo que no te esperas. Y sí, el género del terror lleva presente desde el inicio de los tiempos. Corría el año 1972 cuando un juego cooperativo era lanzado al mercado por Midway Manufacturing Company para la Magnavox Odyssey. Hablamos de Haunted House, un título en el que un jugador se adentraba en una casa encantada siendo un detective y el otro jugador, siendo un fantasma, debía esconderse. Para jugar debíamos pegar una especie de vinilo a la televisión y las dos luces que se transparentaban a través representaban a los personajes. De acuerdo, mucho miedo no da, pero se trata del primer juego para una videoconsola doméstica con una temática paranormal. Y si hablamos del primer survival horror, lo encontramos en el año 81 con 3D Monster Maze para la Sinclair ZX81. Os parecerá una tontería, pero ir andando tranquilamente por sus pasillos y encontrarse a un Tyrannosaurus Rex de repente podía llegar a asustar un poquito. Además, lo único que podíamos hacer ante este bicho era huir. Sin embargo, a finales de los 80 los gráficos empezaban a ser bastante más atractivos y esto permitió crear historias que ya nos empezaban a poner los pelos de punta. Sweet Home del año 1989 para la NES era un juego RPG creado por Capcom que inspiró a muchos de los títulos que tenemos hoy en día. Es la clásica historia en la que un grupo de personas entra a una casa encantada y empiezan a pasar cosas extrañas. En este caso, el terror lo aportaba el tiempo. Cuanto más tardábamos en encontrar la salida, más personajes iban muriendo por el camino. Eso sí que era un RPG cruel, y es que a los personajes que perdíamos ya no los recuperábamos nunca más. ¿Os suena de algo? Resident Evil se inspiró en esta historia. Con la llegada del 3D a principios de los años 90, el género ganó realismo y empezaron a aparecer títulos mucho más interesantes que combinaban RPG y lucha con historias más complejas. Así surgió una de las sagas más influyentes del survival horror, Alone in the Dark. El primer título vio la luz en 1992, desarrollado por Infogrames para PC. No os esperéis un aspecto espectacular, pero para su momento estaban sus gráficos bastante avanzados. Tenía gráficos 3D poligonales para todos los objetos que se movían, pero los fondos eran pre-renderizados en 2D. Eso sí, todos ellos con texturas. En este título nos encontramos con una mansión donde sus dueños han muerto en extrañas circunstancias. Tendremos que investigar las circunstancias de las muertes, pero pronto nos veremos atrapados en la mansión y deberemos hacer por sobrevivir. Nos atacarán criaturas terribles, pero tendremos cierta libertad para explorar y deberemos recurrir a la astucia para acabar con nuestros enemigos. Tal fue su éxito que se sucedieron otros muchos títulos y se fue reenfocando dándole mayor presencia de shooter. Su último título lo jugamos en 2008. En los años 90 no solo los RPGs se empaparon de historias lúgubres, también las plataformas se volvieron más oscuras. Monstruos, criaturas terribles y un mundo lleno de trampas es lo que nos encontramos en Nosferatu, un juego de 1994 desarrollado por Zeta para Super Nintendo.
Se trata de un título que combina a la perfección plataformas, acción directa y resolución. La historia, otro clásico del terror. Deberemos salvar a nuestra amada de las garras de Nosferatu y para ello pasaremos por varios niveles en los que habrá que acabar con los monstruos y los bosses finales. Los enemigos del juego están sacados del mundo de la literatura y el cine de terror, con criaturas como hombres lobo, el monstruo de Frankenstein, duendes, zombies o fantasmas. De este juego destacaría su banda sonora terrorífica y los efectos sonoros que le aportan una ambientación brutal. Los videojuegos siempre han sabido adaptarse a su tiempo sacando el máximo partido a la tecnología de cada momento. ¿Y qué hacemos si los gráficos poligonales no dan miedo? Pues tiramos del cine. Con la llegada del CD llegó el multimedia para ponernos los pelos de punta. Entre los años 93 y 96 salieron multitud de títulos que incorporan gráficos renderizados a los juegos, escenarios que parecían más reales y una paleta de hasta 256 colores diferentes. El terror absoluto no se podía conseguir con los gráficos del momento, así que se recurrió a pequeñas producciones cinematográficas a modo de CGIs para envolvernos en historias turbulentas. Drácula siempre fue un personaje presente en el imaginario del mundo fantástico y de terror, y los videojuegos no iban a ser menos. En el año 1993, Viacom New Media saca al mercado en Mega CD Drácula Unleashed, que más que un videojuego lo podríamos llamar película interactiva. Eso sí, con opción de guardado y una mecánica de investigación que nos recuerdan al Cluedo. No fue el único título que aprovechó lo espectacular que resultaba en aquel momento los gráficos pre-renderizados y los insertos multimedia. Con el género de terror los títulos empezaron a ganar adeptos entre los adultos y fruto de ello surgen obras como Fantasmagoria en 1995 de Sierra Entertainment. Este título nació cargado de polémica por sus escenas quizás demasiado gores para la época, y también por su gran carga sexual. En su momento fue uno de los títulos más grandes de la historia, pues necesitaba de 7 CDs para ser jugado. En muchos países fue censurado e incluso su creadora, Roberta Williams, adaptó el juego para poder jugarlo en modo censura y saltarse las escenas más sangrientas con tal de llegar a un público mayor. A mediados de los años 90 la industria del videojuego ya se había dado cuenta de que nos gustaba pasar miedo y para superarse cada vez un poquito más empezó a buscar nuevas formas de narrativa. El uso de la primera persona parecía ser la clave para una experiencia aterradora e inmersiva. En 1996 apareció por primera vez Resident Evil de la mano de Capcom. ¿Y adivináis quién fue su antecesor? Exacto, el juego estaba pensado como un remake del conocido Sweet Home. Pero no contentos con esto, los desarrolladores han creado todo un universo, convirtiéndolo en un referente para el género de terror. La trama del juego gira alrededor de las montañas de Arklay en las que un peligroso virus se ha propagado por error o intencionadamente por la corporación Umbrella y amenaza a la humanidad. Resident Evil fue clave para la evolución de los survival horror porque empezó a incorporar tímidamente el punto de vista en primera persona para ciertas estancias. El resto del juego tenía un punto de vista fijo en 3D, como si viviéramos la historia desde una cámara de seguridad. Supuso una evolución lógica, pues desde Resident Evil 4 se le fue dando mayor presencia a la primera persona sin olvidar la tercera y apostando cada vez más por el survival action. Ejemplo claro de esto es Resident Evil 6, en el que se mejoraron las peleas cuerpo a cuerpo y el manejo de las armas era mucho más accesible. Con Resident Evil 7 se abrió la puerta a nuevas formas de terror gracias a la realidad virtual. La construcción de jugabilidad fue mucho más compleja, pero como experiencia inmersiva es de las mejores que podemos jugar en PlayStation VR.
A día de hoy la franquicia ya cuenta con mangas, novelas, películas y coleccionables de todo lo que podéis imaginar para saciar la curiosidad de los fans. Además, muchos de los decorados de la mansión Umbrella están inspirados en películas como El Resplandor. Y por si esto fuera poco, los cuervos que nos atacaban en la primera entrega provenían de la famosa película La Profecía 2. Sin duda, esta saga nos ha calado hondo a los amantes del terror. Ver un monstruo te puede dar miedo, pero escucharlo y no llegar a verlo porque estás sumido en una densa niebla, eso es aterrador. Adentrándonos en el año 2000 se empieza a apostar por un terror mucho más psicológico, con bandas sonoras increíbles y CGIs a la altura del cine. Cuando Harry Manson se deja convencer por su hija Cheryl para pasar unas vacaciones en Silent Hill, nunca se imaginó que la ciudad escondía monstruos hostiles vagando por sus calles y una espesa niebla que le haría la vida imposible. Silent Hill fue desarrollado por Team Silent con la dirección de Keiichiro Toyama y bajo el seno de Konami en 1999. Fue todo un éxito y recibió muchas críticas positivas, no solo por su experiencia, sino por introducir 5 finales alternativos, además de explorar un terror psicológico que hasta ahora no habíamos experimentado en un juego de esta forma. Silent Hill jugaba con nuestra cabeza proyectando estados mentales alterados, pesadillas y ahondando en nuestros miedos más profundos. Usa por lo general una perspectiva en tercera persona, aunque en determinados momentos del juego cambia para aprovechar el recurso de la niebla, que por cierto se comenta que se empleó para tapar las limitaciones gráficas que tenía el primer título. Fue el juego definitivo del survival horror en generar una atmósfera de terror psicológico sin entrar en el cine B. Además, todo este trabajo lo consiguió un equipo de trabajadores que estaban a punto de ser despedidos por Konami, así que no tenían nada que perder y crearon una obra de arte. Silent Hill continuó su saga hasta el año 2012. Recientemente Konami quiso retomar la saga en un proyecto junto con Guillermo del Toro. Finalmente se canceló, pero los fans de la saga no pierden la esperanza de seguir pasando miedo con esta mítica franquicia. Normalmente en los survival horror encontramos enfrentamientos directos y luchas a muerte. ¿Pero qué pasa si no tenemos armas y las criaturas logran colarse en nuestros pensamientos? Si os gustan los juegos de terror, os puedo asegurar que Amnesia os quitará el sueño. Orgulloso predecesor de Penumbra, Amnesia es un juego en primera persona desarrollado por Frictional Games y lanzado en 2010. La compañía buscaba crear un juego de aventura que se basara en la exploración y que permitiera al jugador la interacción con puzzles físicos como abrir puertas o arreglar maquinaria. Algo muy importante a tener en cuenta en el juego, ya que nuestro objetivo es escapar y ocultarnos de los monstruos y las criaturas que intentarán matarnos. Además, Amnesia incorporó una barra de cordura del personaje que nos indicaba cuándo iba a empezar a sufrir alucinaciones, un momento de debilidad en el que aprovecharían los monstruos para atacarnos. El jugador tenía que ser muy consciente de cómo utilizaban los recursos y debía crear un equilibrio entre los momentos que podía pasar a oscuras y los que debía tener luz. Si pasábamos mucho tiempo sin mantener nuestra cordura en un nivel normal, los monstruos nos acecharían. Una experiencia aún más aterradora que los títulos anteriores, reforzada por el punto de vista en primera persona. Podemos experimentar muchos tipos de miedos, pero el más difícil de representar en videojuegos es la angustia. Si queréis vivir una experiencia agónica que parece no tener fin en un manicomio, armados simplemente con una linterna, no os podéis perder Outlast. Desarrollado y publicado por Red Barrel Games, Outlast fue lanzado en 2013 recibiendo muy buenas críticas.
Outlast sigue la estela de sus predecesores con la perspectiva en primera persona, pero añaden algo muy característico, y es que su protagonista no tiene la capacidad de luchar, sumido en la oscuridad y con una cámara de visión nocturna que apenas le queda batería. Deberemos escondernos, saltar o buscar huecos donde las criaturas no nos encuentren, con la dificultad añadida de buscar baterías para no sumirnos en la oscuridad más absoluta. Su apartado visual es impecable y su banda sonora conseguirá dejarnos helados. Os lo recomiendo. Con esto terminamos nuestro repaso por el género del terror. Espero que podáis dormir esta noche y que os haya gustado el programa. Si queréis saber más podéis seguirnos por todas nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo capítulo de Oh My Games.